boludo, se escucha mucho. Me da escalofrío. No, eso es... No, Lore. No, me da miedo, boluda. Queridos hermanos, están sonando trompetas en diferentes partes del cielo. Lamentablemente esto no es fake news, pero estas trompetas que están sonando quiere decir que son aquellas que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis 8 o el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, donde él menciona la final trompeta, donde trata de decir sobre el rapto o el arrebatamiento. Quédate a ver este video donde vamos a explicar qué significa esta trompeta. Bienvenido a Aprender de Cristo. Ese es el cielo, no sé, ¿lo vieron? No. No puede ser autos porque la ruta, la verdad que está muy lejos de acá. Queridos hermanos, están sonando trompetas en el cielo. Iglesia, despierta. Pero, ¿significa esta trompeta realmente el día de rapto o el arrebatamiento o las trompetas del juicio del Apocalipsis? Que de salida, para poder entender estas trompetas que están sonando en diferentes partes del mundo, primero debemos comprender lo que significa la trompeta que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 y las trompetas que menciona el apóstol Juan. Una no tiene que ver nada con la otra. Hay hermanos que confunden esto y piensan que cuando el apóstol Pablo menciona final trompeta se refiere a las trompetas del que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 8. Y no, hermano. Las trompetas de Apocalipsis 8 son trompetas de juicio. Además son 7 trompetas. Y las trompetas que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 es la trompeta que es a la que yo le llamo, en mi opinión personal, la trompeta de la congregación de los santos. Pero ¿cómo podemos entender esto? Ustedes dirán, ¿de dónde yo saco esta información? Queridos hermanos, primero de todo tenemos que entender una cosa, que a pesar que el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles, apóstoles de nosotros, de los extranjeros o los no israelitas, él era judío y él también hablaba desde un contexto judío. Y para poder entender el tema de la final trompeta, él sabía a quién se lo estaba diciendo, a los hermanos de Corintios, que ahí habían muchos judíos, y él sabía la jerga o las frases israelitas, que él sabía que lo estaban entendiendo. Pero ¿qué quiere decir realmente la final trompeta? Para poder entender esto, como hemos dicho, debemos verlo desde un contexto israelita, y esto lo podemos entender en el libro de Números capítulo 10, que ahí el Dios Padre Todopoderoso le manda a Moisés a hacer 2 trompetas de plata, que dice que cuando sonaba solamente una, esta trompeta significaba la reunión de los principales de cada tribu de Israel con el fin de reunirse para la guerra. Pero cuando sonaban las 2, esta significaba la congregación desde el judío o el israelita pequeño hasta el más grande. Todos se tenían que reunir y en un solo lugar, y esto también es aquella trompeta que cuando suenan, a esto es lo que yo le llamo congregación de los santos. El apóstol Pablo se refería a esta trompeta, que era cuando sonaban las 2 trompetas, por eso que decía final trompeta, porque no era que solamente sonaba la primera, que era nada más para
llamar a los principales, sino cuando sonaban las dos juntas al mismo tiempo, él le llamaba a esto final trompeta, y que es la congregación de los santos. Y justamente, ¿qué es lo que va a pasar el día de rapto o arrebatamiento? Nos vamos a reunir con el Señor en la nube, desde el primer cristiano hasta el último. En ese momento dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y lo que estamos vivos, que pienso yo que nosotros vamos a ver el rapto en vida, vamos a ser transformados y arrebatados. A esto es que el apóstol Pablo lo llama final trompeta, o como lo llamo yo, trompeta, que significa congregación de los santos, según Números capítulo 10. Pero estas trompetas que están sonando en diferentes partes del mundo, ¿significa esto, queridos hermanos? Recordemos que para que haya una final trompeta, que es la de congregación de los santos, antes tiene que haber una primera trompeta. Y en mi opinión personal, esta primera trompeta es la que está sonando en el cielo. Y sí, queridos hermanos, es de igual importante que las trompetas del día del rapto. No es casualidad que estos videos, que realmente no son falsos, son desde 2020 hacia acá, en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica, en diferentes partes del mundo. No es casualidad que estas trompetas, cuando sonaron, queridos hermanos, ¿cómo está Israel en el día de hoy? Está en guerra. Tal vez ustedes dirán, Joshua, pero ¿cómo tú vas a decir eso si Israel ya no tiene ni principales, ya no tiene ni tribu? ¿Qué significa? ¿Cómo vas a decir que realmente cuando suena la primera trompeta es para la guerra? Hermano, recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, queridos hermanos. Y en el ámbito espiritual se están dando guerra entre Satanás y los ángeles. Y cuando esta trompeta, en mi opinión personal, significa que el Señor está reuniendo los ángeles. Les recomiendo el video anterior, que es sobre la visión que tuve sobre el rapto. Ahí explico claramente que los ángeles ya están reunidos para comenzar a raptarnos, porque prácticamente eso es lo que el Señor me trató de dar ahí en esa visión. Pero no nos vayamos ahí, regresemos acá. La primera trompeta ya está sonando, pero ¿cuál va a ser la siguiente trompeta? La trompeta de congregación de los santos, la trompeta del día de arrebatamiento. Así que, queridos hermanos, en conclusión, ya es hora de que te despiertes, ya es hora que te quites esa incredulidad, ya es hora que comiences a poner nuestra barba en remojo y comencemos a llenar nuestras lámparas de aceite, porque la final trompeta ya va a ser tocada pronto. La primera trompeta ya fue sonada, que son aquellos videos que hemos estado presentando aquí, que han estado sonando en diferentes partes del mundo, pero pronto viene la segunda trompeta, que es la final trompeta, para irnos con nuestro Señor Jesucristo. Así que Maranata, Cristo viene pronto. Iglesia, despierta. Iglesia, ya es hora de llenar nuestras lámparas de aceite. Dios me lo guarde.